Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, profesora? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, a ver, usted me ayuda con esto. Yo te tengo que explicar a los chicos de turismo en forma rápida una síntesis de macroeconomía. Eh, Bueno, entonces, si usted me ayuda, usted me da sus acotaciones como siempre, que son súper buenas, pero actúa medio de alumno o de estudiante. muy bien. Entonces, Entonces, yo empezaría explicando que la macroeconomía son los grandes agregados económicos. ¿Está bien? O bueno, estudia los grandes agregados económicos, que es la definición clásica. está muy bien. Yo entonces como me pondría como alumno y le diría, profesora, ¿qué son los agregados económicos o qué se entienden por los agregados económicos? Claro, está bien. Sería muy bueno que algún alumno me pregunte eso. Pero bueno, sí, yo lo que les explicaría es que los grandes agregados económicos tienen que ver con lo mismo que veíamos en microeconomía, que era el análisis en cada uno de los mercados. Ahora, desde la macroeconomía, como es el estudio de la economía en general, lo que veríamos es lo que sucede en cada uno de esos mercados, pero todos juntos. Entonces se analizaría del lado de la demanda de alimentos, la demanda de bienes agropecuarios, la demanda de servicios en general de cada uno, por ejemplo, la luz, gas, el teléfono, el turismo, y todas las actividades de los otros bienes, como puede ser el calzado, la ropa, bueno, todos los bienes, y esos me formarían, la suma de todas esas demandas me formaría la demanda agregada, que es el término en macroeconomía. Y lo mismo haría desde el lado de la oferta. Entonces sumaría a todos los productores y vendedores de cada uno de los bienes y servicios que se dan en la economía y eso me formaría la oferta agregada. Entonces ahí tendríamos dos definiciones, ¿no? Está bien. Lo que usted diría es entonces, dado el estudio de un mercado en donde se estudia el comportamiento de los agentes económicos sobre compradores y vendedores, productores, vendedores y consumidores o demandantes, se estudia el equilibrio, cómo interactúan, eso pasa en la microeconomía en un mercado. Lo que usted dice es, ahora lo que hacemos es sumar todas las ofertas de cada uno de los mercados y constituiría la oferta agregada de la economía, y sumar toda la demanda que tienen todos los mercados y constituir lo que se llama la demanda agregada de la economía. Claro, Parece clarito. ¿se entiende, no? Muy bien, y entonces, si usted Entendiendo, sigue como, entendiendo que puedo hablar desde una ciudad, de una provincia o de un país, entonces estaría hablando de distintas consideraciones, o sea pero que siempre sería, es macroeconomía. muy bien, partiríamos entonces, si en microeconomía usted estudiaba el equilibrio de un mercado, ¿qué diría en macroeconomía? Que tenga un equilibrio de la economía también. Lo que pasa es que sería así, tendría acá el precio y acá la cantidad, nada más que esta, en vez de ser la función de demanda, sería la función de demanda agregada, porque sería la suma de todas las demandas. Esta sería la oferta agregada, porque sería la sumatoria de todas las ofertas de todos los productores, y acá estaría el equilibrio general, ¿no? Sí, uno podría, sin el gráfico, uno podría poner que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Claro, y ahí se daba el equilibrio. Sí. Y a partir de esa identidad o de esa igualdad que implica el equilibrio macroeconómico de una economía, usted podría poner a través de una identidad macroeconómica, y usted matemática le puede explicar a los chicos qué entiende por identidad. Y una identidad le tendría que explicar que es una igualdad que se tiene que verificar, que es distinto de una ecuación. Ellos, igual mucho las matemáticas en turismo no les gusta, pero No. bueno, esto se las explicamos. Sí, acá estaría desde el lado de los productores, entonces estaría hablando de todo lo que se produce en un país, en este caso, en un determinado tiempo, estaría hablando de los bienes y servicios finales producidos en el país en un determinado tiempo, entonces estaríamos hablando de un concepto básico, que sería el PBI. Me parece El que esa sería una... Producto El Bruto Producto Interno. Bruto Interno, perdón, sí.
de la economía. Sí, Y y sería entonces, igual a la demanda agregada. ¿Y la demanda agregada de qué variables claro, estaría compuesta o cómo y acá estaría formada? claro, entonces, ¿qué alumno incisivo tendría? Digamos que la demanda estaría formada por lo que los consumidores, el gasto de los consumidores, y eso en economía se llama consumo. Después tengo las inversiones, que son los gastos que hacen los empresarios, más el gasto del Estado, más todo lo que se exporta, menos lo que se importa. Esto se conoce como XN, que es exportaciones netas. Y ahí tendría una identidad básica y muy importante porque el PBI es un indicador del crecimiento de la economía. Y me Y parece que además lo que querés puede, y ¿qué? a partir de ahí lo que usted podría explicar sería cada una de las variables macroeconómicas principales que identifican a la macroeconomía. Y Usted ahí me acuerdo dijo de usted como profesor. que la oferta agregada está representada por el Producto Bruto Interno, que es toda la parte que se produce dentro de la economía, y del otro lado la demanda agregada, que tiene que ver con el consumo, con la inversión, con el gasto y con las exportaciones menos las importaciones, que serían la balanza comercial o las exportaciones netas. Claro, y acá Muy les bien, podría diferenciar que esto sería, sin esta parte estaríamos en una economía cerrada y ahí estaríamos en una economía abierta, que es donde aparece el comercio exterior. exactamente. Una economía cerrada que tiene gobierno, que tiene sector público, a eso se refiere, y con las exportaciones menos las importaciones es una economía que se llama abierta, es decir, que comercia con otros países y en donde el gasto público establece la existencia de un sector público que es el que tiende a organizar esta economía. Bueno, entonces Y puedo empezar por acá, por consumo, ¿no? exactamente, usted dice Entonces, que, sí, no sé, digo yo pondría que el consumo depende del ingreso y que cuando hablamos en macroeconomía, todo lo que tenga que ver con el ingreso, en especial acá se habla del ingreso disponible. Entonces, cuando hablamos de disponible, significa que a ese consumo, o sea, al ingreso que tienen las personas, le tengo que deducir los impuestos que tuvieron que pagar y le tengo que agregar todas las transferencias que hace el Estado. Entonces, ahí ya le tengo que explicar lo que son las transferencias, que son todas aquellas acciones del Estado para generar ingresos en las personas. Y ahí le por tengo que ejemplo, diferenciar. ¿Eh? ejemplo, Claro, por eso, ahí les tengo que diferenciar bien, porque generalmente se tiene en consideración que toda cosa que genere el Estado para generar ingresos es un plan. Y en realidad son todos los subsidios. Cuando hay un subsidio a la luz, cuando hay una obra social, las obras sociales, no, las obras sociales, eh, las, sí, los subsidios por educación, por claro, la escolaridad, escolaridad, el por salario familiar, ahí está, ahí el mejor, salario el familiar. salario familiar, no me salía la palabra. Entonces tenía el salario familiar, eso es una transferencia. Entonces todo eso es lo que la persona tiene disponible para gastar o para ahorrar. Son las dos opciones, o lo consume o lo ahorra. Si En una consume, palabra, en una palabra, entonces, el consumo depende del ingreso que claro, tienen las familias después de haber efectuado el pago de los impuestos, más haber recibido los subsidios que otorga el Estado. claro, De ahí entonces tiene el concepto de lo que sería para el consumo lo que es el ingreso disponible. claro. Entonces, eh, tendría el ingreso disponible para efectuar el consumo. Entonces Y puedo poner que el ingreso disponible es lo que la persona el consume. ingreso, no, es el ingreso, sería el ingreso total, Ah, la definición. Es el ingreso menos
Disponible, el ingreso disponible es el ingreso total menos los impuestos Le pongo impuestos. más las transferencias que hace el gobierno. Le pongo así, para que no complicarnos. Ingreso total menos impuestos más transferencias. Bueno, ahí está. Eso sería el ingreso disponible. Es el ingreso total que obtienen las personas, que es lo que nos pasa a todos. Sí. Nosotros cobramos el sueldo y lo que tenemos para gastar es lo que nos queda luego de haber pagado los impuestos y servicios y de haber recibido, en algún caso que se reciba, todos recibimos en realidad subsidio del Estado, sí. Y entonces es lo que podemos gastar. Dentro del consumo, lo que existe también, no sé si es necesario que por ahí lo escriba como ecuación, me parece que no, para no confundirlo, porque es la presentación de las variables. Digo, dentro del consumo está lo que se llama la propensión marginal al consumo. Y esa propensión marginal lo que me dice es cuánto del ingreso disponible que tienen las familias son las que efectivamente se destinan al consumo, porque lo que no se destina al consumo se destina al ahorro. Claro. Y en los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, Alemania, Japón, lo que ocurre es que la propensión marginal al consumo, es decir, la parte de los ingresos que destinan al consumo las familias, normalmente son bajas, es decir, es el 5%, el 50%, el 40% de los ingresos. Eso significa que tienen un nivel de bienestar y que tienen ingresos elevados, de modo tal que una parte pequeña la destinan al consumo y la otra al ahorro, al ocio, a disfrutar del ocio, etc. Los países en vías de desarrollo tienen el problema que como los ingresos son menores, es mayor la tasa que destinan o la propensión marginal al consumo, es decir, alrededor del 70 o el 80% de los ingresos son destinados al consumo y esto es debido a un menor estándar de vida, es decir, de los ingresos la mayor cantidad está destinada al consumo y menor a los ingresos, por eso a los ahorros. Por eso es que como la tasa de ahorro de una economía es lo que financia las inversiones, hay tan poca posibilidad de invertir porque las economías en los países en vías de desarrollo tienen una baja tasa de ahorro porque destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. Claro. Por eso, algunas teorías lo que dicen es que el Estado tiene que, de alguna manera, favorecer ese ingreso, esa inversión cuando hay baja tasa de ahorro en la economía. Eso sería por el lado del consumo. Sí, y también estaría bueno para que ellos entiendan, cuando escuchan por ahí en algunos medios que hablan de cómo las familias están endeudadas, y ese endeudamiento tiene que ver con el desahorro, es decir, consumen más del ingreso, y es el efecto de las tarjetas de crédito y demás, que eso uno lo tiene que analizar. Entonces, en realidad las familias lo que están teniendo es un desahorro, en vez de consumo más ahorro, sería el consumo es mucho mayor que el ingreso, entonces hay que financiar. Entonces, ahí más grave todavía, por eso es que no hay tasa de ahorro y hay tan baja tasa de inversión en las economías en vías de desarrollo. Claro, me parece que así entenderían bastante bien. Por lo menos es partecita, ¿no? Sí, profesora. Y después vendrían las inversiones. Entonces, las inversiones están del lado de los empresarios, ¿sí? Puede ser la inversión pública o la inversión privada. Y ahí yo me acuerdo que usted nos explicaba siempre algo medio así. Sí, que la inversión puede ser pública y privada, porque la inversión privada, dependiendo de los sectores de la economía, el sector primario, el sector secundario y el
el sector terciario, que sería el sector de los servicios, el secundario sería el industrial y el primario todo lo que tiene que ver con los consumos de los bienes que tienen poco valor agregado, como son los del agropecuario, carnes, verduras, frutas. Entonces, la inversión privada es aquella que se efectúa de modo tal que el sector que la hace obtiene una tasa de beneficio. Hablamos de inversión pública, eso sería la inversión privada clásica que uno conoce. La inversión pública es aquella inversión que hace el Estado y en donde el beneficio es un beneficio social, es el bien público, que es la función del Estado. Digamos, en ejemplos concretos, el Estado no, por ejemplo, un privado no haría una plaza pública. ¿Por qué? Porque al ser pública no puede cobrar una rentabilidad. Entonces, el Estado lo que hace es construir plazas donde hay juegos para que vayan, donde pueden ir a correr las personas, hacer distintos tipos de ejercicios, en donde no se cobra, no hay una contraprestación en dinero monetaria. En cambio, el privado lo que busca es la obtención de beneficios. Por eso está bien que exista la inversión pública y la inversión privada, como existen en todas las economías capitalistas que nosotros conocemos. Después el otro componente es el gasto, que representa el gasto del Estado, porque el Estado para su funcionamiento tiene que incurrir en gastos. Entonces, esos gastos yo haría hincapié en que están ni bien para que funcione el Estado como Estado, pero en realidad la función es la de satisfacer las necesidades, que son las necesidades públicas. Entonces yo les explicaría que son la salud, la educación, la defensa nacional, la seguridad y la justicia. Y dentro de esas, si bien pueden existir privadas, en este Estado, en cualquier Estado, liberal o no, todas se tienen es una condición del Estado. De hecho, desde la economía clásica con el Estado gendarme. Desde ahí se tienen que garantizar esas necesidades que son las necesidades públicas. Y para eso el Estado tiene que gastar. Es decir, gasta en la universidad pública donde estamos nosotros porque el sueldo es para mantener, para pagar los servicios, agua, luz, gas, teléfono, lo que fuere. Todos los servicios. Entonces, No, que está bien, digo que el gasto público es el gasto que tiene que efectuar el sector público para poder mantener en funcionamiento todas sus dependencias. Y todas sus dependencias brindan estos servicios de los que usted acaba de decir. Claro, me parece importante esto, que entiendan, porque yo siempre les digo, si uno se accidenta en la calle, no le van a preguntar, ¿usted tiene plata? Lo llevo. El sector, lo importante también es cómo se financia el sector público. Sí. El sector público a través de los ingresos extraordinarios. A través de los impuestos. Por eso cuando se mira el consumo, se dice que es lo que todos los consumidores pueden consumir después de haber pagado los impuestos, que es para financiar los servicios que brinda el Estado. Pero cuidado, porque también el Estado se puede financiar a través, es una mención como para que sepan que existe, se puede financiar el Estado a través del ahorro externo, es decir, a través de la deuda externa. Sí. Eso trae otro tipo de inconveniente, pero es otra fuente de financiamiento. Sí. El financiamiento... una fuente ordinaria, era eso lo que yo decía, ingresos ordinarios y extraordinarios. Claro. Principal de financiamiento es justamente el pago de los impuestos. Y luego... Sí. No, yo digo que eso sería algo que habría que después sí o sí, como en este resumen yo tendría que poner algo de esto de la deuda. Después, ahora me tiene que hacer acordar. Y después viene la parte del sector externo. Y ellos, el sector externo tiene que ver las exportaciones, es todo lo que se realiza en el país y se vende en el extranjero. Y yo creo que eso lo saben, pero igual se los aclaro.
Y las importaciones es todo lo que se produce en el extranjero y se compra e ingresa en este país. Siempre tiene que ser definitivo porque si no está el comercio de tránsito que se nos cuenta. Pero sí me parece importante porque acá tiene que ver con las divisas y Argentina tiene siempre ese problema de divisas. Exactamente. Y tiene que ver con ese concepto de valor que yo les expliqué en Y además microeconomía. porque cuando uno mira el sector externo, que son las exportaciones menos las importaciones, obviamente que también es la parte de financiamiento que tiene el Estado cuando necesita divisas que no produce, como son las divisas en dólares, para poder comprar los bienes que no produce y que necesita, donde no solamente son bienes de capital, sino también son bienes finales. Algunos de ellos son remedios que no produce en el país, son drogas que necesitan para la industria farmacéutica y que después redunda en un bienestar de la población. Y en este sector en particular, ¿qué es lo que, digamos, podría identificar, No, yo profesora? lo que les explicaría acá es dónde interactúa el turismo. Exactamente a El eso me turismo refiero. estaría acá cuando estoy hablando del turismo interno y estaría acá cuando estoy hablando del turismo internacional, con el turismo emisivo y el turismo receptivo. Entonces, cuando yo hablo de turismo emisivo, yo les explicaría, borraría por acá, pero bueno, este tiene que ver con el emisivo. Cuando la gente de Argentina se va a veranear o a vacacionar o a hacer viajes a otro país, porque en realidad se consideraría una importación porque yo lo que hago es comprar una cuestión en el extranjero. Compro una visita a París, me traigo el paisaje y la experiencia en Francia, pero en realidad es el dinero de acá que se está yendo. Entonces eso es una importación, porque yo estoy pagando algo que es extranjero. Y me parece que eso es importante que ellos lo tengan en cuenta. Y el turismo receptivo, que es el importante para nosotros, que es el importante para los países que tienen una base del PBI fuerte en turismo, es el que les El genera. caso de España, de Francia. Claro, Italia, el problema que está teniendo ahora con este tema que está dando vuelta, digamos, una de las condiciones es, por ejemplo, qué pasa en Venecia. En Venecia está todo colapsado, pero colapsado porque Sí, no hay turistas. Entonces, En España mismo, el ingreso fundamental es lo que se llama la industria sin chimenea, como claro, son las o la turismo, industria no porque tradicional. el problema es que lo importante es tener en cuenta que es un factor más multiplicador de la economía. El problema es cuando ese factor se transforma en principal. Es decir, si yo solamente incremento mis ingresos a través del turismo, estoy siendo altamente vulnerable a los países con los que vienen y practican el turismo en mi país. ¿Por qué? Porque cualquier situación internacional que haga bajar los ingresos de las personas de esos países que vienen a vacacionar en mi país, hacen que mi fuente de ingreso cae. Si cae mi fuente de ingreso, cae mi consumo. Si cae mi consumo, cae la producción. Si cae la producción, cae el comercio y entonces empiezan a producirse las empresas dejan de producir, empiezan a tener problemas, si esto se mantiene durante un periodo de tiempo importante, empiezan a cerrar las empresas, empieza a haber desocupación, empieza a caer más el consumo y entonces se inicia un ciclo recesivo de la economía y muy importante. Profesora, tengo que hacer un corte, ¿podemos pausar un poquito esto? Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, seguimos con la segunda parte. Muy bien, muy bien. Borré el pizarrón y dejé directamente la expresión que teníamos antes, la identidad de PBI. Y nosotros Muy bien. habíamos quedado acá, en la parte del turismo y cómo influenciaba el turismo en forma, cuando, digamos, todo dependía del turismo y usted estaba hablando de España. Así Del que, efecto multiplicador al revés.
Claro, cómo eso perjudicaba, cómo perjudicaba a la economía cuando se entendía que se consideraba el turismo como la industria sin chimenea y como si fuera la única fuente de ingresos o la fuente de ingresos principales. claro. Y ahora nosotros, yo, Que por otra parte, a la inversa, era claro, cuando es positivo, cuando el turismo genera las externalidades positivas en el sentido de cuando hay una expansión en el comercio internacional y la economía internacional tiene un crecimiento, la mundial en general, eso posibilita que se expanda el comercio y eso genera un efecto multiplicador del consumo, del comercio, de la industria, de la producción, del empleo, del trabajo y demás. claro, yo más o menos se los había explicado, habíamos hecho un trabajito antes donde yo les ponía de la zona balnearia, los ubicaba, les daba una zona, les ponía Cariló, Pinamar, Costa del Este, La Lucila del Mar, Santa Teresita, San Bernardo, Villa Gesell y otros más, entonces decía que ellos me lo tenían que categorizar y les hacía armar un cuadro con qué tipo de vendedores aparecían en cada lugar y por qué. Entonces, para que ellos también vieran el efecto de las actividades complementarias que se generan a través de algo que tiene que ver típico con el turismo. En este caso, la zona balnearia. Entonces, bueno, eso De la replicado zona a nivel nacional. balnearia y fundamentalmente del turismo interno, digamos Claro, nuestro, de la provincia de Buenos Aires, y que tiene mucha de la zona cordillerana que vienen mucho a las playas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto, digamos, lo que nosotros veníamos viendo es que esta identidad en particular lo que muestra es el sector real de la economía, es decir, claro, al sector, entendiéndose por el sector real de la economía, al sector de la producción de bienes y servicios y el consumo de bienes y servicios. Pero claro. también dentro de lo que es la macroeconomía hay un sector monetario que está a cargo del Banco Central y que es el que tiene, entre otras cosas, entre otras misiones o funciones, encargarse de acuñar la moneda, que es la que permite que se efectúen las distintas transacciones económicas en los distintos mercados y en la que pone en funcionamiento la economía. Fundamentalmente, una de las cuestiones también que distingue a un país es el poder de señoriaje, que es el poder de generar su propia moneda. Eso lo tiene el Banco Central, cómo funciona a través de la Casa de la Moneda y también regula el funcionamiento de los bancos, que es el que son los que también de alguna manera dosifican en la economía el ahorro, es el que prestan a las industrias, a los consumidores, dan distintos tipos de préstamos, cobrándoles una tasa determinada y pagando una tasa por los depósitos que recibe como ahorro, y entonces esa es la función que cumple y fundamentalmente su tasa de ganancia es la diferencia entre la tasa que paga por los depósitos y la que cobra por los préstamos que hace, además de otras cuestiones. El sector bancario es una parte del sector que hace, que dosifica el ahorro y que presta la economía, ¿no? Y que presta ahorros y da créditos a los distintos sectores de la economía. También en otros países, en menor medida en el nuestro, es la bolsa de comercio, en donde muchas de las industrias fundamentalmente y de los ahorristas se apalancan comprando y vendiendo acciones y demás bonos en el mercado de valores. Yo Todo ahí esto está vinculado. tendría que explicar ahí a los chicos lo que yo, porque ellos son de turismo, entonces uno les tendría que explicar que la bolsa
digamos, las partes que se cotizan son partes de capital, o sea que tiene que ser un tipo societario especial, que son las sociedades por acciones. No es cualquier sociedad que puede ir a cotizar en la bolsa. No, y tampoco tiene que tener un determinado patrimonio y cumplir determinadas condiciones de capital y demás para emitir acciones y poder operar en el mercado de valores. Claro, que es otro tipo de mercado que yo... Usted lo que explicaba, el efecto multiplicador del dinero, era que usted explica a veces Sí, con yo lo ejemplos. que siempre les explico, porque el efecto multiplicador del dinero no es ni bueno ni malo. Depende de ese efecto multiplicador a dónde vaya, si va al mercado real o si va a ese mercado financiero. Entonces yo se los explicaría así. Si yo estoy en un banco, el banco A recibe 1.000 pesos, hay algo que establece el Banco Central que se llama el encaje bancario. El encaje bancario es la cantidad mínima de dinero que tienen que dejar los bancos y que eso no se puede utilizar. En una época tendrían que estar en el Banco Central, en otra época, donde También, algunos problemas, eso lo tenían los bancos, así que era muy difícil de controlar. Pero digamos, el encaje bancario, el Banco Central también lo va aumentando o lo va disminuyendo si quiere que haya más cantidad de préstamos en el mercado o menos cantidad de dinero para prestar. Entonces, antes yo también le tendría que haber dicho lo que es el dinero, que eso, digamos, el dinero es a todo aquello que cumpla con las tres condiciones, que sea unidad de cuenta, depósito de valor y demás. Y eso me parece que es importante porque Argentina, el peso frente al dólar no tiene esa capacidad de confianza, que es una característica típica de los argentinos, que eso sería otro tema para desarrollar, pero digamos, supongamos que nosotros estamos... Ya no hay confianza en el peso, en claro. la moneda. Entonces, si yo tengo 1.000 pesos y me dicen que le hacemos del 20%. Sí, profesora. Y el encaje bancario del 20% significa que de estos 1.000 pesos, 200 no los puede prestar, pero sí puede prestar 800. Esos 800 van a volver al circuito económico y van a ingresar a otro banco, al banco B. Entonces en el banco B llegan 800 pesos. El banco tiene como encaje bancario el 20%. Entonces el 20% de 800 es 160. Le quedan 540, 640, ¿no? Estos 640 van a ingresar a este banco C. Bueno, y así sucesivamente. La cuestión es que en 3 etapas, un depósito de 1.000 pesos es 1.000 más 800, 1.800 más 640, 2.440. O sea, el dinero se multiplica. El tema es ese dinero multiplicado hacia dónde va. Y eso se lo dejo a usted porque usted siempre... No, en realidad no es menor porque cuando va dirigido al sector real de la economía, al sector productivo, en general el sector productivo lo que hace es establecer de alguna manera una cadencia de devoluciones que permite que haya cierta secuencia de estabilidad en la economía. El problema es cuando está dirigido, cuando esto se produce y se dirige hacia el sector especulativo, es decir, al sector financiero, para especular con la tasa de ganancias que puedan obtenerse y que es mucho más rápida en el sector financiero que en el sector real de la economía, porque en el sector real de la economía está sujeto a un proceso de producción, a un proceso de venta, a un proceso de ingresos, de establecimiento de beneficios cuando se lo netean de los costos, y entonces el proceso es más largo y por eso es en términos reales. En el sistema financiero se presta más a especulación porque tiene que ver con tasas de interés y muchas veces tienden a conformar lo que se llaman las burbujas especulativas o financieras
que son las que terminan llevando a crisis, como por ejemplo la del 2008 en Estados Unidos, que se propagó al resto del mundo, generando una serie de inconvenientes que alteró finalmente, impactando en los sectores reales de todas las economías de los países, porque cayó el comercio, se cerraron las economías, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. ese es... Sí. No, digo, y acá estaría, el ejemplo sería el corralito, en el año 2001. Por Estaría, ejemplo. que estaría Sí. bueno para que ellos investigaran, si quieren investigar, porque, digo, a mí me parece que fue un hecho, ahí fue como que el multiplicador se disparó, pero se disparó porque aparte, la economía, en términos reales, venía en decadencia, entonces había una gran crisis Sí, de trabajo. pero es diferente la cuestión especulativa. La cuestión especulativa del 2008 fue otra crisis en donde se prestó, en Estados Unidos se le prestó dinero a personas que no tenían, a unidades económicas, que no tenían la capacidad de repago de esos créditos. Y ante ante un problema de inestabilidad pequeño de la economía, iban a quedar, iban a no pagar. Y eso fue efectivamente lo que pasó, que fue distinto. Acá el problema era que había un endeudamiento muy grande, un déficit fiscal muy grande, y se veía venir que no se iba a poder pagar la deuda, ni se iba a poder refinanciar, y se insistía en mantener un sistema que era de la convertibilidad y de 1 a 1 con el peso, que es beneficioso en la expansión, pero muy dañino en la contracción de la economía, porque lo que pasa es que hay que explicar las políticas monetarias expansivas y fiscales. Pero, Digo, es digamos, un tema demasiado complejo para el que tiene la macroeconomía, por eso esto yo entiendo que es como una presentación. claro, por Pues, eso, pero lo que yo les quiero, para ese sentido, yo quiero que ellos entiendan que lo que pasó con el corralito fue eso, se desbarajustó ese multiplicador del dinero, las personas no podían cumplir con los préstamos, entonces si la persona que está acá no puede cumplir con los préstamos, estos 640 no van a ingresar nunca a este banco, entonces acá también iba a haber otro problema y así, era como algo, como un tornado que se iba haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, entonces en algún momento había que frenarlo. Entonces uno puede recordé, definir cuando lo frena a quién defiende y a quién no. En este caso, eligieron. Se cerraron las cuentas, las personas no pudieron acceder a ese y dinero. lo que ocurre también, que es necesario marcar por qué además es tan riesgoso el sistema financiero, porque de por sí el elemento fundamental del sistema financiero es la confianza. Entonces, y son las expectativas favorables en torno de por eso el nombre del banco muchas veces es importante. Cuando esta confianza se quiebra, se rompen las expectativas de credibilidad de banco estable y entonces se producen lo que se llaman las corridas bancarias. Por ejemplo, si fuera una personalidad importante dentro de la economía y anuncio, por el motivo que sea, que determinado el banco C tiene serias dificultades financieras, porque hay un montón porque hay porque tiene parte de la cartera crediticia donde los incobrables son muy grandes, lo que estaría generando sería el pánico en todos los depositantes y entonces se agolparían pidiendo retirar su dinero, sus depósitos, y el banco no podría hacerlo. Aunque el banco fuera sólido, si en cualquier banco, por más sólido que sea, todos los ahorristas, justamente por ese efecto del multiplicador, se presentaran y reclamaran al instante sus depósitos, produciría un descalce financiero. ¿Por qué? Porque
hay un calce financiero que se hace entre lo que se paga por depósito y cuando se presta los plazos de préstamo del dinero para la devolución. Cuando se pide que se devuelva todo el dinero, hay un descalce porque todavía no transcurrió el tiempo en el cual se tiene que devolver el dinero de los préstamos y el banco no está líquido para devolver. Por lo cual, ¿qué quiere decir esto? El sistema financiero es mucho más complejo y aún funcionando bien el tema de las expectativas hace que los bancos, que se puedan generar corridas bancarias, aunque el banco esté funcionando dentro de los cánones normales. Ni que hablar cuando se suma que efectivamente tiene algún problema financiero o alguna mala operación que hizo. Sí. ¿Cierto? Por eso son importantes los controles que se hacen sobre los bancos. Entonces, digamos, hay entidades que tienen que funcionar correctamente realizando los controles. Por supuesto. Además, fíjense que también los bancos pueden funcionar como otorgando préstamos para personas que efectúan turismo, claro, tanto interno como externo. Entonces, si en algún momento la cadena de repago de las personas que tomaron crédito se quiebra, el banco empieza a tener problemas financieros y esto se produce en forma masiva. claro. Y era la importancia también de financiar una actividad como es la actividad de turismo, en el sentido de yo te financio y lo que estoy haciendo, estoy generando a través de una medida financiera bancaria, ya sea privada o estatal, de decir, bueno, subsidio la tasa para que den préstamos, para que las personas, los agentes económicos puedan disfrutar de vacaciones y del turismo, y eso generaría un efecto multiplicador en la economía que haría que la economía crezca y demás. Eso ocurriría, ese efecto multiplicador, siempre y cuando los propios del país vengan dentro del país y vengan desde el exterior, seamos un polo de atracción turístico importante. Por eso, nuestro país, que tiene una extensión tan grande, lo que tiene que hacer es armonizar y trabajar juntos turismo, logística economía. Y economía para tratar de establecer algún programa turístico nacional que muestre toda la riqueza y la belleza que tiene nuestro país, de modo que resulte atractivo y generar un polo de ingresos. Es una política más a desarrollar. Lo que siempre se debe tener en cuenta es que es solamente una política más, no es que con el turismo nosotros solamente nos vamos a salvar, como tampoco solamente con el sector servicios o el sector industrial. Es un conjunto armónico de políticas que se tienen que llevar adelante. Algunas van a ser exitosas, más exitosas que otras, dependiendo del tiempo, pero en conjunto tienden a nivelar la economía. Bueno, y yo creo que ahí ya estaría. No creo que más como pantallazo de lo que es macroeconomía, para que tomen conocimiento de qué se dedican y cuáles son las principales variables y los sectores y demás, a mi entender, me parece que estaría completo, pero usted es la profesora a cargo del curso. Esto sería para una clase, después me queda otra clase, así que por ahí lo puedo ver. Bueno, cualquier duda que vuelvan a surgir o cuestiones que quieran preguntar, por ahí a lo mejor en específico, por ahí organiza algún Zoom donde los alumnos se conecten y podamos intercambiar. Digo, no sé, eso manéjelo usted, profesora. Usted me avisa con tiempo. Voy a proponer a los chicos y si están de acuerdo, los hacemos. Así tenemos una clase, la última que sea una clase de intercambio de conceptos de micro y macroeconomía que ellos quieran aclarar. Me parece muy bien. ¿Sí? Me parece muy bien. Así que bueno, muchas gracias, profesora. Bueno, entonces yo tengo que decir algo. Como esto lo grabé, porque usted me autorizó, yo le tengo que decir a los chicos que esta es una especie de estrategia que hemos diseñado para que puedan aprender estos conceptos básicos de macroeconomía. Él es el profesor magíster
profesor y licenciado en Economía, que fue mi profesor, que yo fui Bueno, estudiante de no él. soy tan grande, profesor. Es uno de los mejores profesores que hay por acá. Así que yo le agradezco y él es el que me ayudó a hacer los apuntes que ustedes estuvieron leyendo durante la cursada. Así que esperamos que les haya sido agradable esta especie de simulacro de reunión. Muchas gracias. Y que les sea agradable a todos. Bueno, muchas gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.